Bienvenidos a Notifinanzas. Prepárense para escuchar lo que nadie se atreve a decir en los noticieros corporativos. Hay un terremoto financiero sacudiendo los cimientos de las superpotencias, y su epicentro no está en Wall Street ni en Beijing, sino en un lugar que históricamente ha sido subestimado, México. Lo que estamos presenciando es el demoledor efecto México, un fenómeno de atracción de capitales y manufactura tan brutal que está desequilibrando la balanza de poder global, y sí, está a derrumbar la economía de sus mayores competidores. Si no quieres quedarte atrás en esta reconfiguración financiera, suscríbete a Notifinanzas ahora. El despertar del coloso del sur, como el nearshoring mutila a Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos operó bajo un modelo económico que daba por sentado el dominio del dólar y la supremacía de sus industrias. Pero la fiesta se acabó. El efecto México es el tsunami del nearshoring. Las empresas que antes fabricaban en Asia, seducidas por la geografía, los costos competitivos y, crucialmente, los tratados comerciales, están empacando y cruzando la frontera sur. Esto no es solo una moda, es un éxodo industrial. Gigantes de la automoción, la electrónica y la tecnología están invirtiendo miles de millones de dólares en parques industriales mexicanos, creando una gigantesca aspiradora de empleos y producción que antes pertenecían a las fábricas estadounidenses. ¿El resultado? Mientras que México ve un boom histórico en inversión extranjera directa, Estados Unidos enfrenta una desindustrialización sigilosa, una pérdida lenta pero constante de su base manufacturera de alto valor. Sus ciudades industriales languidecen, sus cadenas de suministro se desarticulan y, lo que es peor, la supremacía del dólar está bajo asedio, debilitada por un flujo constante de dólares que ahora se quedan en transacciones mexicanas. El establishment lo niega, pero el monstruo de la deuda estadounidense, alimentado por el gasto militar excesivo, se vuelve insostenible sin una base productiva fuerte. La hegemonía está tambaleándose. Si te estás preguntando dónde invertir ante esta crisis, suscríbete a Notifinanzas. El muro invisible. China siente el hachazo de la producción perdida. Si el efecto México es un problema para Estados Unidos, para China es una auténtica puñalada por la espalda. La República Popular basó su ascenso económico en ser la fábrica del mundo. Pero las guerras comerciales, el aumento de costos internos y, sobre todo, el atractivo geopolítico de México han creado un muro invisible para las exportaciones chinas a Norteamérica. Empresas de todo el mundo, incluyendo muchas con capital chino, están estableciendo operaciones en México para saltarse aranceles y evitar las tensiones entre Washington y Beijing. Esto está estrangulando el motor económico chino. La desaceleración de su sector inmobiliario, el pilar de su crecimiento durante una década, sumada a la fuga de manufactura hacia México, está poniendo en riesgo la estabilidad social y económica del gigante asiático. El efecto México no solo le roba producción, sino que también desafía su modelo económico centralizado. Es una amenaza existencial que, de no ser controlada, podría terminar con el milagro económico chino. El golpe bajo la dictadura petrolera, Venezuela queda relegada. Y si hablamos de economías tambaleantes, no podemos ignorar el golpe que el efecto México asesta a la ya frágil Venezuela. El país sudamericano, que depende casi exclusivamente del petróleo como su única fuente de ingresos y herramienta geopolítica, está siendo irremediablemente marginado en la nueva configuración energética y comercial de Norteamérica. El auge de México como un hub de manufactura diversificada lo convierte en un socio comercial mucho más estable, predecible y crucial para el futuro energético regional que la Venezuela sancionada y volátil. El capital y la atención de Estados Unidos se están volcando hacia la seguridad de su cadena de suministro norteamericana, donde México es el eslabón vital. Esto significa que la única base de la administración venezolana, la amenaza de cortar el suministro o el uso de su petróleo para influir en la política de Washington, está perdiendo relevancia. El foco se ha movido. El efecto México está reduciendo la influencia política de Venezuela a una nota a pie de página en los planes económicos del futuro. El país caribeño queda aislado, su principal recurso pierde brillo y su crisis se agrava ante la falta de alternativas reales en un mercado que ahora mira hacia el norte. La inevitable conclusión. Suscríbete y prepárate. El efecto México no es una simple anécdota económica, es la prueba irrefutable de que las viejas estructuras de poder global se están desintegrando a una velocidad vertiginosa. El nearshoring ha inyectado un impulso de vida y capital a México tan poderoso que está causando una escasez de oportunidades y una contracción de la influencia en Estados Unidos, China y Venezuela simultáneamente. Las mentiras de las élites financieras están cayendo.
El colapso no viene de donde esperaban, sino de un cambio silencioso y masivo en el flujo de dinero. No permitas que este terremoto financiero te agarre desprevenido. Es hora de entender dónde se está moviendo el dinero. Para análisis financieros crudos y sin censura, suscríbete ahora mismo a Notifinanzas. La verdad te espera. Pero esperen. El efecto México no es un cuento de hadas para todos. Si bien la narrativa dominante, a menudo impulsada por intereses creados, vende el efecto México como la panacea que derrumba a los gigantes, la verdad detrás de este auge tiene un lado oscuro y alarmante que no podemos ignorar. Para entender el verdadero costo de este derrumbe de las superpotencias, debemos mirar más allá de los titulares de inversión y reconocer las vulnerabilidades internas que este boom está creando. Suscríbete a Notifinanzas para no perderte esta visión completa. La trampa de la infraestructura y la deuda interna. El frenético nearshoring exige una velocidad de infraestructura que México simplemente no está preparado para manejar. Carreteras, puertos, la red eléctrica y, crucialmente, el suministro de agua en el norte del país están siendo llevados al límite. Cuello de botella logístico. La incapacidad para construir suficiente infraestructura al ritmo de la llegada de las fábricas crea cuellos de botella que elevan los costos operativos, erosionando las ventajas iniciales. Aumento de la deuda subnacional. Para financiar esta infraestructura de manera acelerada, muchos estados y municipios mexicanos están adquiriendo deudas masivas. Si el nearshoring llegara a ralentizarse o si la economía global entrara en una recesión profunda, estas deudas podrían convertirse en una bomba de tiempo financiera que no solo afectaría a México, sino que también desestabilizaría a los socios comerciales que dependen de su producción. La estabilidad que hoy atrae inversión podría convertirse mañana en una crisis de insolvencia si el crecimiento no es planificado y sostenible. Fajo de billetes con alas, el foco de la desigualdad, una crisis social silenciosa. Mientras los empresarios celebran los récords de inversión, la realidad en las zonas receptoras de nearshoring es mucho más compleja. De inflación descontrolada, la enorme afluencia de capital ha provocado una inflación galopante en bienes raíces y servicios en los hubs industriales. Los trabajadores locales, aquellos que supuestamente deberían beneficiarse, se encuentran con que sus salarios, aunque nominalmente más altos, pierden poder adquisitivo frente al costo de vida disparado. Aumento de la brecha. El efecto México está concentrando la riqueza y la oportunidad en una franja muy específica del país, aumentando la desigualdad entre el norte industrializado y el sur rezagado. Esto no solo es un problema social, sino que es un riesgo sistémico para la estabilidad a largo plazo del país. Si la gente siente que el boom solo beneficia a las élites extranjeras y locales, la legitimidad del modelo se desvanece. Es crucial entender que un México débil socialmente es un socio comercial inestable, lo que al final socavará la supuesta victoria sobre EU y China. El boom puede ser un espejismo si no se traduce en bienestar general. Si te preocupan las burbujas financieras y la sostenibilidad económica, suscríbete a Notifinanzas. Analizamos el riesgo detrás de las grandes ganancias. El viento de cola que podría desaparecer. El efecto México se alimenta, en gran medida, de la polarización geopolítica entre EU y China. Sin embargo, ¿qué sucedería si esa tensión se relajara? Riesgo de reconciliación, una hipotética tregua o un cambio de gobierno en EU que suavice la postura hacia China podría hacer que el nearshoring pierda parte de su urgencia estratégica. Las empresas podrían volver a encontrar atractiva la producción asiática si los aranceles se relajan. Dependencia excesiva. México ha puesto todos sus huevos en la canasta del nearshoring. Su economía se vuelve excesivamente dependiente de la política y la demanda de Estados Unidos. Si la economía estadounidense entra en una recesión profunda, la demanda de manufactura mexicana caerá en picada, y el efecto se revertirá con una fuerza destructiva. El lado oculto del desastre. ¿Quién paga la cuenta del efecto México? La euforia por el efecto México es un espejismo peligroso. Mientras celebramos el aparente derrumbe de Estados Unidos, China y Venezuela, la verdad ineludible es que este boom no es gratuito. Existe una factura que se está acumulando en las sombras y que amenaza con convertir este triunfo en una debacle continental. La velocidad de la inversión, ese mismo motor que golpea a las superpotencias, está quebrando la infraestructura social y energética de México. Si crees que el dinero extranjero es la única respuesta, te equivocas. El costo humano y logístico es catastrófico.
Suscríbete a Notifinanzas para entender el riesgo sistémico. Enchufe la crisis energética silenciosa que amenaza la producción. No se puede sostener una revolución manufacturera sin una fuente de energía robusta y confiable. Y aquí es donde el efecto México muestra su primera gran fisura. La red eléctrica mexicana, ya obsoleta y tensionada, está operando al límite del colapso. Cada nueva megafábrica que se instala, cada nueva línea de producción que se enciende para reemplazar la de China o ejerce una presión insostenible. El resultado es un aumento en los apagones, las interrupciones y la incertidumbre, fenómenos impensables en los países de donde huyen las corporaciones. Este caos energético no solo ralentiza la producción, sino que disuade a la inversión futura que busca certeza. El sueño de ser la fábrica de Norteamérica se detiene en seco ante la realidad de una subestación sobrecargada. La debilidad interna de México se convierte en un talón de Aquiles para toda la cadena de suministro continental. La burbuja inmobiliaria, desplazamiento y pobreza disfrazada, el flujo masivo de capital y la necesidad urgente de viviendas y espacios industriales están inflando una burbuja inmobiliaria con consecuencias devastadoras para la población mexicana. Los precios de la tierra en ciudades clave como Monterrey, Tijuana y Querétaro se han disparado a niveles inalcanzables. Los trabajadores mexicanos, aquellos a quienes se les prometió prosperidad por el Nearshoring, se encuentran ahora desplazados de sus barrios y obligados a viajes extenuantes, pues sus nuevos salarios son insuficientes para pagar el alquiler inflacionario. El crecimiento económico que derriba a las potencias externas está, irónicamente, empobreciendo a su propia clase trabajadora a través de la inflación y la especulación. Esta desigualdad explosiva es el verdadero veneno del efecto México, una inestabilidad social que ningún PIB puede ocultar y que, a largo plazo, garantiza la inestabilidad política que aterroriza a los inversionistas. Geopolítica, la vulnerabilidad estratégica, de socio a satélite. Finalmente, este presunto derrumbe de gigantes globales no ha hecho más que reforzar la dependencia de México con Estados Unidos, pasando de ser un socio comercial importante a un virtual satélite manufacturero. México está atando su destino económico de manera casi irreversible a la demanda y a la política de Washington. Cualquier recesión económica severa en o un cambio drástico en las regulaciones comerciales, provocaría una implosión económica inmediata y brutal en el lado mexicano de la frontera. El país se vuelve un peón en el tablero de ajedrez geopolítico. Al celebrar el retroceso de China y Venezuela, México ignora que ha cedido soberanía al hacer su prosperidad completamente rehén de un solo mercado y una sola potencia. Es una victoria pírrica que cambia una dependencia por otra, potencialmente más peligrosa. No te dejes engañar por el brillo del dinero fácil, entiende los riesgos de esta peligrosa dependencia. Suscríbete a Notifinanzas. Analizamos las trampas del poder, la bomba de deuda y la amenaza de colapso sistémico. El frenesí del Nearshoring, que supuestamente está desmantelando las economías de las superpotencias, está dejando tras de sí un rastro de deuda y obligaciones financieras en México que son la verdadera amenaza de colapso. Los gobiernos subnacionales y las entidades privadas, urgidos por satisfacer la demanda de infraestructura, están incurriendo en compromisos financieros acelerados, a menudo con garantías laxas y poca transparencia. Esto no es crecimiento sostenible, es un sobrecalentamiento especulativo. Gráfica con tendencia a la baja, el espejismo del peso fuerte, la falla de San Andrés financiera. Mientras el peso mexicano se mantiene artificialmente fuerte gracias a la entrada masiva de dólares de inversión y remesas, un fenómeno que celebran los ingenuos, esta fortaleza es una deformación económica. Un peso sobrevalorado está afectando la competitividad de sectores no relacionados con la exportación y encareciendo otros bienes. Esta aparente estabilidad es, en realidad, un efecto burbuja. Si el capital extranjero decidiera retirarse masivamente, por cualquier razón, ya sea una recesión en una crisis política interna o simplemente una corrección del mercado, la caída del peso sería catastrófica. No sería una devaluación, sino un derrumbe financiero que borraría la riqueza de los ciudadanos y paralizaría el comercio, demostrando que la solidez actual es tan frágil como el cristal. Este es el momento de proteger tus finanzas. Suscríbete a Notifinanzas para recibir las alertas rojas antes de que sea demasiado tarde. Signo de pare, la parálisis del sur y el riesgo de la balcanización. El efecto México es, en esencia, un efecto geográfico excluyente. El boom del Nearshoring se concentra casi exclusivamente en los estados del norte y el centro, dejando al vasto sur del país en una situación de parálisis económica y olvido.
Esta polarización no es solo una cuestión de justicia social, es un peligro para la unidad nacional. Al concentrar todo el capital y las oportunidades en una franja limitada del territorio, se intensifican las tensiones regionales, creando las condiciones perfectas para la fragmentación política y social, lo que a su vez se traduce en inestabilidad para los negocios y la inversión. Un país dividido, con una fractura económica norte-sur que solo se agranda, es un socio comercial inherentemente riesgoso. La inversión que huye de la incertidumbre en China podría encontrarse con una incertidumbre aún mayor en un México que se está balcanizando lentamente. El costo de esta división es la ruina a largo plazo. El efecto México es la historia de cómo una supuesta victoria sobre las superpotencias se está convirtiendo en una autodestrucción interna. Es un crecimiento desordenado, insostenible y socialmente injusto. Las élites te venden un cuento de progreso, pero la realidad es una bomba de tiempo de deuda, desigualdad y vulnerabilidad energética. No seas una víctima más de la desinformación. Suscríbete a Notifinanzas ahora mismo para descubrir dónde están las grietas de este falso castillo de prosperidad. El saqueo silencioso. ¿Quién controla realmente la riqueza generada? La narrativa de que el efecto México está derrumbando a Estados Unidos y China es una peligrosa distracción. La realidad, cruda y sin adornos, es que la nueva riqueza generada por el nearshoring no se está quedando en manos de los ciudadanos mexicanos. Está siendo extraída masivamente por intereses corporativos y financieros foráneos, así como por las élites locales, dejando tras de sí una estela de descontento y explotación laboral. Esto no es soberanía económica, es una nueva forma de vasallaje industrial. Fajo de billetes con alas, la fuga de capitales y los paraísos fiscales del nuevo auge. Gran parte de la riqueza generada por las operaciones de nearshoring se contabiliza en México, pero no se queda aquí. Las grandes corporaciones extranjeras utilizan complejas arquitecturas fiscales para repatriar utilidades y mover ganancias a paraísos fiscales o a sus países de origen, minimizando la carga tributaria en México. Esto significa que el supuesto derrumbe de las potencias externas se basa en una ilusión contable. La producción está en México, sí, pero los beneficios financieros netos que podrían invertirse en hospitales, escuelas o infraestructura para el pueblo mexicano se están evaporando a través de transferencias y manipulación de precios de transferencia. La promesa de un boom se convierte en un saqueo fiscal legalizado que deja a la nación con la contaminación, el desgaste de infraestructura y el riesgo, mientras que los grandes capitales se llevan la ganancia neta. Esta es la verdad incómoda que los medios corporativos no quieren que conozcas. Signo de pare la explotación laboral, el costo humano del triunfo. Para que el efecto México sea lo suficientemente atractivo como para mover fábricas enteras desde China o el factor laboral debe ser no solo abundante, sino extremadamente barato. Esto se traduce en una presión constante para mantener los salarios estancados y para limitar los derechos sindicales genuinos en los nuevos corredores industriales. El bajo costo laboral es el sacrificio humano que sustenta la victoria sobre las potencias. Los trabajadores mexicanos, que deberían ser los principales beneficiarios de este auge histórico, están siendo forzados a competir en una carrera hacia el fondo, aceptando condiciones y salarios que apenas cubren el costo de vida inflacionario que el mismo nearshoring ha creado. La riqueza de las naciones se construye con justicia, no con la explotación. Este foco de descontento social es el verdadero polvorín que podría hacer volar por los aires toda la estabilidad política y económica de la región. El factor humano es la variable más inestable de esta ecuación. Símbolo de bomba el peligro de la narcoinversión, la amenaza subterránea. No podemos ignorar la sombra más oscura que se proyecta sobre este boom industrial, la infiltración del crimen organizado en las cadenas de suministro y en la nueva infraestructura. Con miles de millones de dólares fluyendo a través de contratos de construcción, transporte y seguridad, el crimen organizado ve una oportunidad de oro para lavar dinero y extorsionar a las nuevas empresas. Las extorsiones a camiones de carga, el control de rutas y la seguridad forzada se convierten en un impuesto invisible que las empresas deben pagar, elevando los costos y, peor aún, subordinando las operaciones económicas a la voluntad de los cárteles. Esta simbiosis destructiva no solo amenaza la vida de las personas, sino que aumenta el riesgo país y anula la predictibilidad que se supone que el nearshoring ofrecía. Un país donde el crimen es un socio de facto no puede ser la fábrica segura del futuro. Es una mentira que se desmorona bajo el peso de la violencia. El efecto México es un juego de espejos. Muestra una fortaleza en la superficie mientras se vacía por dentro. Las potencias no están siendo derrocadas,
están externalizando sus riesgos y capitalizando sus ganancias a través de una nueva frontera de explotación. Es hora de despertar ante esta cruda realidad. No te quedes con la versión oficial. Analiza el riesgo, el saqueo y la verdad completa. Suscríbete inmediatamente a Notifinanzas si quieres proteger tu futuro financiero en esta época de engaño económico global. El engaño geopolítico final, reconfiguración del poder o subordinación total. El efecto México, vendido como el gran desmantelamiento de la hegemonía estadounidense y el poderío chino, esconde una agenda geopolítica mucho más siniestra: la subordinación estratégica de México a los intereses de seguridad y económicos de Washington. En lugar de ser un coloso que derrumba gigantes, México corre el riesgo de convertirse en un escudo protector, barato y desechable para los intereses estadounidenses. Este es el engaño final. Cadenas, la cadena de suministro como grillete estratégico. La dependencia total de la cadena de suministro de Estados Unidos, que se está construyendo frenéticamente a través del nearshoring, no es una asociación igualitaria, es un grillete económico. Al concentrar la manufactura crítica desde componentes automotrices hasta circuitos electrónicos justo al lado de su frontera, ha ganado una capacidad de control y presión sobre México que antes estaba dispersa globalmente. Cualquier disputa comercial, política o de seguridad puede resolverse ahora con la amenaza inmediata de paralizar la producción y la economía mexicana. El efecto México no liberó al país, lo hizo más vulnerable que nunca a la extorsión económica directa por parte de su vecino del norte. Este nivel de interdependencia asimétrica es el verdadero precio de la supuesta victoria sobre China. La guerra silenciosa por el agua, recursos bajo ataque. El boom industrial sin control está desatando una guerra silenciosa por los recursos hídricos, especialmente en el árido norte de México, donde se asienta la mayoría de las nuevas megafábricas. La demanda desmesurada de agua por parte de estas industrias, muchas de ellas intensivas en el uso de recursos, está agotando los acuíferos a una velocidad alarmante, dejando a las comunidades locales sin suministro básico. Este conflicto por el agua no es solo una crisis ecológica, es un factor de inestabilidad social que paraliza la vida diaria, dispara los costos de operación y genera un profundo resentimiento hacia las corporaciones y los gobiernos que priorizan la ganancia sobre la supervivencia humana. Las reservas de agua se están convirtiendo en el próximo campo de batalla donde se decidirá el futuro de la inversión, y México está perdiendo la batalla. El riesgo de la volatilidad política, el fantasma de la inversión extranjera, el capital es cobarde, y el efecto México depende absolutamente de la percepción de estabilidad política. Si la próxima administración o una crisis interna generara dudas sobre el respeto a los contratos, la seguridad jurídica o la dirección económica del país, el capital de nearshoring podría retirarse tan rápido como llegó, dejando tras de sí una infraestructura sobreconstruida, una deuda insostenible y millones de desempleados. Esta volatilidad inherente, amplificada por la enorme escala de la inversión, significa que el riesgo de un colapso económico súbito es más alto que nunca. El país se ha convertido en una apuesta de alto riesgo que depende de que la política interna se mantenga permanentemente alineada con los intereses de Washington y Wall Street. La celebración del efecto México es un error fatal. Es una narrativa construida para justificar una subordinación estratégica y una explotación interna que pasará la factura al pueblo mexicano. No te conformes con la propaganda de la prosperidad. Exige la verdad sobre los riesgos de esta peligrosa dependencia. Suscríbete ahora mismo a Notifinanzas. La única forma de sobrevivir a este engaño económico es estar completamente informado. El último acto, cuando el engaño se vuelve pánico global. Hemos desvelado las capas de este espejismo llamado efecto México. Es tiempo de enfrentarnos a la conclusión más escalofriante. Este fenómeno no es el final de la crisis económica mundial, sino el catalizador de una nueva fase de pánico financiero que afectará a todos, sin importar dónde vivan. La inestabilidad creada en México, la joya de la corona del nearshoring, se proyectará directamente sobre las economías de Estados Unidos y el resto del mundo, garantizando que el derrumbe sea un evento global y no solo local. Ola el contagio inverso, la ola de choque que viene del sur. El riesgo ya no es lo que México pierda, sino lo que México le hará perder a Estados Unidos si el nearshoring fracasa o se revierte. Las cadenas de suministro, construidas con miles de millones de dólares de inversión y diseñadas para la eficiencia de justo a tiempo, son inherentemente frágiles. Cualquier falla mayor en México, ya sea por la crisis hídrica, la violencia criminal organizada o la inestabilidad política, se traducirá inmediatamente en una parálisis industrial en Estados Unidos.
La falta de componentes clave detendrá la producción de automóviles en Michigan, la de electrodomésticos en Texas y la de tecnología en California. La dependencia se invierte. Si México estornuda, la economía estadounidense cae enferma de gravedad. Este es el contagio inverso, la pesadilla de la Casa Blanca que está usando México como una plataforma inestable para su propia seguridad económica. Los gigantes caen por la fragilidad de sus cimientos, y el cimiento actual se llama México. Bola de cristal el escenario de la hiperinflación y la reserva de la Fed. Para contrarrestar la debilidad estructural de su base manufacturera y la asombrosa deuda que usted ya señaló, la Reserva Federal de Estados Unidos ha dependido de la fortaleza percibida de su economía. Pero si el efecto México falla, si esa nueva cadena de suministro se rompe, el retorno de la inflación a niveles incontrolables es una certeza. La escasez de bienes y el aumento de los costos logísticos, sumados a la necesidad desesperada de Washington de seguir financiando su gasto deficitario, crearán una tormenta perfecta de hiperinflación. Este pánico no solo afectará al dólar, sino que desestabilizará el valor de todas las reservas y monedas ancladas a él, impactando a China, a las economías emergentes y, por supuesto, a la ya maltrecha Venezuela. Es un dominó financiero donde la primera pieza en caer es la credibilidad de un boom basado en la explotación. El tiempo de la verdad se acerca, y solo la información te salvará. No te quedes esperando a que el colapso sea un titular de última hora. La crisis se está construyendo ahora, bajo la narrativa falsa del efecto México. Para análisis que destripan la verdad detrás del dinero y el poder, suscríbete a Notifinanzas. Tu seguridad financiera depende de entender este juego. En Notifinanzas no celebramos victorias a medias. El efecto México es un arma de doble filo. Mientras golpea a los gigantes, crea grietas profundas en el coloso del sur. Suscríbete a Notifinanzas. La información completa es tu mejor escudo contra la inestabilidad global.